Estudiantes, bienvenidos a una nueva cápsula de Bases Fisiológicas 2. En este módulo revisaremos en detalle cada fase del modelo trifásico y sus respectivas transiciones. Para comenzar, explicaremos de qué se trata la fase 1 o también conocida como fase aeróbica. Como podemos ver en este gráfico, a la izquierda vemos o vamos a analizar qué es lo que pasa desde que la persona, ya sea nuestro deportista o nuestro paciente, está en reposo y comienza a realizar ejercicio hasta el primer umbral. De hecho, si nosotros queremos definir fase 1, la podríamos definir como la fase que se desarrolla desde el inicio del ejercicio hasta el umbral aeróbico. Y es importante mencionar que a modo de resumen de esta fase 1, podemos decir que energéticamente en esta fase, debido a la intensidad del ejercicio, predomina el uso de las grasas como principal sustrato energético. Por lo tanto, la ruta metabólica para la obtención de energía es el sistema aeróbico o también conocido como sistema oxidativo. Y las fibras musculares que predominan en esta fase también son las fibras tipo 1. Todo esto lo revisaremos en detalle. En esta diapositiva observamos el análisis electromiográfico de las fibras musculares en la fase 1. Y cuando hablamos de análisis electromiográfico, nos referimos a un estímulo o a una evaluación que permite cuantificar la actividad eléctrica del músculo, la cual está en directa relación con el número de unidades motoras activas. De hecho, esto se puede verificar a través de las imágenes que se ven en la diapositiva, donde a través de unos electrodos podemos cuantificar la actividad muscular que el paciente o el sujeto está realizando durante una flexión de codo, en la imagen de la derecha, y lo que está sucediendo electromiográficamente a nivel de las extremidades inferiores, en la imagen de la izquierda. Bien, y si observamos nuevamente el gráfico de la izquierda, podemos ver que en este caso, en el caso de la fase 1, podemos observar que esta fase es soportada principalmente por el reclutamiento progresivo de las fibras tipo 1, las cuales ustedes ya vieron en clases anteriores que se caracteriza por ser fibras lentas, son fibras de tipo oxidativa, son de pequeño calibre, tienen un bajo nivel de excitación y también tienen un bajo nivel de velocidad de propagación del impulso. Ahora, si nosotros analizamos bien, estas fibras son las que más se adecúan al tipo de intensidad que estamos realizando. Pensemos que en esta fase es una fase que el deportista puede cantar, puede caminar. Como dijimos en la cápsula número 1, es una fase conversacional, por lo tanto, no requiere el reclutamiento de otros tipos de fibras de mayor velocidad de contracción. Debido a esto, es que en esta fase la activación progresiva de las fibras tipo 1 son las que se reclutan principalmente. Y llevando esto mismo hacia el entrenamiento, pensemos que un corredor, un ciclista, un nadador que entrene en esta fase podrá perfectamente realizar esta actividad de larga duración, pero a un bajo nivel de contracción muscular. Bien, ahora, con respecto al sistema energético que se ocupa en esta fase 1, podemos decir que debido a que la energía que se requiere por unidad de tiempo es baja, el sistema energético aeróbico u oxidativo es el que predomina en esta fase. De hecho, debido a la ligera estimulación simpático-adrenal que se produce, se genera o se favorecen procesos como glucogenólisis muscular y lipólisis del tejido adiposo. Bien, ahora, con respecto a esto último, es importante mencionar que en esta fase 1, los ácidos grasos constituyen la principal fuente energética para poder desarrollar esta fase 1. De hecho, como podemos ver en la diapositiva, los ácidos grasos libres constituyen el principal sustrato energético y la tasa de oxidación de los ácidos grasos va a ir en aumento desde el inicio del ejercicio
hasta el final de la fase 1, es decir, hasta el punto de umbral anaeróbico o también conocido como el punto de transición aeróbica anaeróbica, donde antes de llegar a este punto, los ácidos grasos alcanzarán su máxima tasa de oxidación, también conocida como el concepto de Fat Max. Pero también es importante tener claro que debido a que este sistema o la lipólisis y beta oxidación es un proceso más lento para generar energía, este sistema está siendo acompañado por la participación activa de los carbohidratos desde el comienzo del ejercicio, debido a que es una vía más rápida para otorgar o para resintetizar ATP y generar energía para el movimiento que esté generando el deportista o nuestro paciente. Por otro lado, también es importante mencionar que en este sistema oxidativo o en esta fase 1, las concentraciones de lactato sanguíneo se mantienen sin variaciones significativas, tal como podemos ver en el gráfico de la izquierda. Es decir, la tasa de aparición del lactato es igual a la tasa de desaparición o de remoción del lactato. Bien, entonces, como se dijo anteriormente, y vuelvo a repetir, en esta fase 1, el sustrato energético que predomina para mantener la actividad es la oxidación de los ácidos grasos. Y tal como podemos ver en la imagen de la derecha, vemos que esta, esta oxidación de los ácidos grasos se ve favorecida por una activación simpático-adrenal que finalmente termina estimulando catecolaminas como adrenalina, noradrenalina, como la hormona del crecimiento, que de una u otra forma van a estimular a la lipasa hormonosensible para que esta hormona rompa el triglicérido en un glicerol más 3 ácidos grasos. Finalmente estos ácidos grasos pasen a la sangre, se unan a la albúmina y viajen a través del torrente sanguíneo hacia el músculo activo que está en ejercicio, para que posteriormente puedan ingresar a la mitocondria y generar beta-oxidación y producir la energía necesaria para mantener y sostener esta fase 1. Y como mencioné en la diapositiva anterior, y si vemos el gráfico de la izquierda, la tasa de oxidación de las grasas irá aumentando desde el inicio del ejercicio hasta el final de la fase 1, alcanzando la máxima tasa de oxidación entre un 50 y 55% del VO2 max. Y a este punto, o a esta máxima tasa de oxidación de ácidos grasos, vuelvo a repetir, se le conoce como zona de Fat Max. Y en sujetos activos y entrenados, este Fat Max se encuentra alrededor del 65 y 75%, ya que el 50 y 55% que acabo de mencionar corresponde a la máxima tasa de oxidación de un sujeto sedentario. Por lo tanto, si nosotros queremos usar este concepto como para prescribir ejercicio y nuestro objetivo es bajar de peso, principalmente bajar las grasas, nosotros deberíamos entrenar entre un 50 y un 55% de nuestro consumo máximo de oxígeno si es que somos sujetos sedentarios. Ahora, si es que somos sujetos entrenados, podríamos entrenar a un 60 a un 65% de nuestro consumo de oxígeno. Cada vez que nosotros prescribamos ejercicio, ya sea para nuestro paciente deportista o incluso para nosotros, lo ideal es hacernos una evaluación para poder determinar este punto máximo de oxidación de las grasas y luego entrenar en este punto o en esta fase. Pero a grandes rasgos lo que tenemos que pensar y tenemos que considerar que en esta fase 1 el sustrato principal que se ocupa para mantener y resistir esta fase 1 es el sustrato de los ácidos grasos. Por eso también en la primera cápsula dije que en esta fase nosotros podríamos realizar ejercicios como ultramaratón, que van más allá de los 50 kilómetros, en una fase conversacional sin exponernos a un gran aumento de la ventilación y por ende no generar tanto ácido láctico que pueda de una u otra forma inhibir este proceso de lipólisis. Y vuelvo a mencionar, en base a lo que acabo de decir, que en esta fase la tasa de aparición de lactato es igual a la tasa de remoción de lactato. Por lo tanto, los niveles de lactato sanguíneo
se mantienen sin variaciones significativas. Con respecto a la respuesta ventilatoria durante esta fase 1, podemos decir que durante esta fase se produce de forma progresiva una mayor extracción de oxígeno a nivel muscular. Esto produce mayor CO2 a nivel muscular y mayor expiración del mismo. Por lo tanto, en esta fase se observa un incremento lineal en el consumo de oxígeno y en la ventilación pulmonar, tal como podemos ver en los gráficos de la derecha. Por un lado tenemos consumo de oxígeno y por otro lado tenemos ventilación pulmonar, y vemos cómo el aumento es lineal a medida que aumenta los vatios en intensidad, tanto en el consumo de oxígeno como en la ventilación. Aumenta, valga la redundancia, el consumo de oxígeno y la ventilación en fase 1 de forma lineal. También es importante mencionar que el aumento de la ventilación pulmonar es el ajuste ventilatorio más importante que se produce en respuesta al ejercicio físico. Y esta ventilación aumenta porque en el fondo nosotros sabemos que aumenta también la frecuencia respiratoria y el volumen corriente. Y recordemos que ventilación pulmonar es frecuencia respiratoria por volumen corriente. Tal como podemos apreciar en los gráficos de la derecha, vemos como la ventilación pulmonar aumenta desde el reposo hasta el umbral láctico, la frecuencia respiratoria hace lo mismo y el volumen corriente hace exactamente lo mismo. Todos aumentan en esta fase 1 de forma lineal, de acuerdo o paralelo al aumento de la intensidad del ejercicio. Con respecto a la respuesta cardíaca durante el ejercicio en fase 1, tenemos que recordar que producto de la necesidad de aumentar el aporte sanguíneo o el aporte de oxígeno a los tejidos activos, en este caso los músculos, se ve un aumento del gasto cardíaco, lo cual podemos apreciar en el gráfico de la derecha. A medida que aumenta la velocidad en kilómetros por hora, va aumentando el gasto cardíaco. Y recordemos que el gasto cardíaco es la cantidad de sangre que se expulsa por un minuto. Entonces nosotros podemos preguntarnos por qué aumenta el gasto cardíaco, y el gasto cardíaco aumenta debido a que también aumenta la frecuencia cardíaca. Y la frecuencia cardíaca aumenta producto de la desaparición del tono vagal o desaparición del sistema parasimpático en conjunto a la aparición o a la participación más activa del sistema simpático, lo que también se traduce en un aumento del volumen sistólico. Y tal como dice en el cuadro amarillo, recordemos que el gasto cardíaco es igual a frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Por lo tanto, nosotros lo primero que tenemos que pensar es que si aumenta el gasto cardíaco es porque de una u otra forma también está aumentando la frecuencia cardíaca por un lado y está aumentando el volumen sistólico por otro lado para satisfacer las demandas energéticas que está exigiendo el músculo al pasar de una posición en reposo a una actividad o a un ejercicio físico de mayor intensidad. Con respecto al consumo de oxígeno, lo primero que tenemos que recordar es que consumo de oxígeno, si bien es cierto, se puede definir como la máxima captación de oxígeno a nivel pulmonar para ser utilizado a nivel mitocondrial por los músculos en un ejercicio, también lo podemos definir como el gasto cardíaco que vimos anteriormente por la diferencia arteriovenosa de oxígeno. Y en fase 1 podemos observar cómo el consumo de oxígeno aumenta linealmente en la medida que aumenta la intensidad de ejercicio, tal como podemos ver en el gráfico de la izquierda, donde vemos la respuesta lineal del consumo de oxígeno en relación a la intensidad del ejercicio. En relación a la percepción subjetiva de esfuerzo, tenemos que saber que esta percepción durante el ejercicio está condicionada por una doble información, tal como sale en el cuadro amarillo. Una, la procedente de la ventilación pulmonar, que podríamos denominar como componente central, y la otra que proviene de los músculos, a lo que podríamos denominar como componente periférico. Y ambas informaciones se expresan en una escala numérica que anteriormente ya denominamos como escala de Borg, que va de 6 a 20. Y tal como podemos apreciar en la imagen de la izquierda, en fase 1, debido a que la intensidad del ejercicio no es tan elevada y nuestro paciente deportista puede realizar esta actividad en un nivel conversacional, es decir, a baja intensidad, podemos rescatar
O podemos decir que en esta fase 1 la percepción subjetiva de esfuerzo va a ir entre 7 y 11, lo que refleja solo un aumento moderado de la ventilación pulmonar. Finalmente, si vemos o analizamos el resumen de la fase 1, podríamos decir que con respecto a las unidades motoras que participan en esta fase 1, las fibras que ocupamos son las fibras tipo 1. Con respecto al metabolismo que vamos a ocupar, es el oxígeno el principal componente que nos permite desarrollar una actividad de tipo aeróbica o de tipo oxidativa. Con respecto al sustrato energético en esta fase 1, el principal sustrato que vamos a ocupar son los ácidos grasos, los triglicéridos, más los hidratos de carbono, que nos ayudan en una parte inicial, pero no olvidemos que los ácidos grasos son los que aportan mayor cantidad de energía en esta fase. Con respecto a un punto de vista respiratorio, hay un aumento del consumo de oxígeno, el lactato se mantiene igual, no aumenta significativamente, ya que a medida que aparece también desaparece. Hay un aumento de la ventilación. Con respecto al sistema cardiovascular o en base a la respuesta cardíaca, podemos decir que hay un aumento de la frecuencia cardíaca, hay un aumento del volumen sistólico, lo que finalmente lleva a un aumento del gasto cardíaco. Y con respecto al consumo de oxígeno, podemos decir que se mantiene entre un 60 y un 65% del consumo máximo de oxígeno. Y con respecto a la percepción subjetiva de esfuerzo, si bien es cierto, aquí se menciona que está entre 12 y 13, tenemos que pensar que este resumen está más enfocado a casi al final de la fase 1. Recordemos que en esta fase la percepción subjetiva de esfuerzo debería llegar hasta 11, de 7 a 11, y ya el 12 y 13 está más relacionado con el umbral aeróbico, lo que vamos a ver a continuación. Bien, entonces, antes de pasar a la fase 2, existe un punto al que nosotros denominamos anteriormente como umbral aeróbico, que es una transición entre la fase 1 y la fase 2. A este umbral aeróbico también se le conoce como umbral láctico o también se le conoce como umbral ventilatorio y también se le conoce como transición aeróbica anaeróbica. Recordemos que si vamos a hablar de umbral láctico es porque de una u otra forma nosotros para su determinación usamos el lactato como método de evaluación. Y si hablamos de umbral ventilatorio 1 es porque también de una u otra forma nosotros ocupamos el consumo de oxígeno o realizamos un análisis de gases. Bien, entonces esta transición aeróbica, perdón, la transición aeróbica anaeróbica, que es la transición de la fase 1 a la fase 2, como dije anteriormente, también se conoce como umbral aeróbico, y es lo que se muestra en el cuadro rojo que está a la izquierda. Recordemos que si estamos en este punto de transición es porque también estamos aumentando la intensidad del ejercicio. Por lo tanto, las respuestas fisiológicas que se van a ir dando en los distintos sistemas de nuestro cuerpo van a ir cambiando con respecto a la fase 1. Si lo vemos desde un punto de vista muscular, con respecto a la actividad electromiográfica que se está dando justo en esta transición aeróbica anaeróbica, tenemos que pensar que producto del aumento de la intensidad del ejercicio es que se comienza el reclutamiento de las fibras musculares tipo 2A. Recordemos que en la fase 1 solamente había participación de las fibras tipo 1, pero cuando aumentamos la intensidad del ejercicio, la participación de estas fibras tipo 1 no es suficiente. Por lo tanto, nosotros necesitamos reclutar fibras que tengan una mayor velocidad de contracción y en este caso es que comienza la participación activa y progresiva de las fibras tipo 2A, que se suman a las fibras tipo 1. Ojo, no pensemos que la fase 1 solamente es fibras tipo 1 y que ahora que comienza la transición y fase 2 vamos a ocupar otro tipo de fibras, sino que no es así, sino que a las fibras tipo 1 que teníamos anteriormente, que ocupábamos anteriormente, ahora le sumamos la participación de las fibras tipo 2A para mantener y poder soportar una mayor intensidad de ejercicio.
Con respecto al sistema energético en este punto de transición aeróbica-anaeróbica o umbral aeróbico, es que debido a que hay un mayor reclutamiento de las fibras tipo 2A para poder mantener la intensidad del ejercicio, esto hace que cambie la energética de la célula, debido a que como hay mayor intensidad, también está la necesidad de generar mayor cantidad de ATP por unidad de tiempo. Por lo tanto, ahora en esta fase comienza la activación de la ruta metabólica de la glicólisis, ya que en un inicio solamente ocupamos la vía energética aeróbica, debido ahora que estamos pasando a otra fase, que estamos en este punto de transición, producto del aumento de la intensidad del ejercicio, es que se requiere la vía o la participación de otra vía que nos pueda entregar ATP de forma más rápida. Pero al mismo tiempo, como estamos ocupando la glicólisis para obtener energía, también comienza el aumento progresivo de la producción de lactato como producto final de la glicólisis, que también obviamente va a aportar ATP, como dije anteriormente, adicional al sistema aeróbico que ya vimos en fase 1. Un breve resumen con respecto a las fibras musculares y al sistema energético. No pensemos que dejamos de ocupar las fibras tipo 1 y que dejamos de ocupar el metabolismo aeróbico, sino que en esta transición lo único que estamos haciendo es sumar fibras energéticas, las tipo 2A, y sumar una vía energética, que en este caso es la glicólisis anaeróbica, para obtener ATP de forma más rápida. En definitiva, tal como podemos ver en la imagen de la derecha, donde tenemos fase 1, fase 2, por un lado tenemos metabolismo aeróbico, por otro lado tenemos metabolismo aeróbico más glucólisis anaeróbica. Lo que muestra es una zona donde el ejercicio pasa de ser soportado principalmente por el metabolismo aeróbico hacia otra fase donde el metabolismo que aporta el ATP es el metabolismo aeróbico más el metabolismo anaeróbico. En este caso hablamos específicamente de glucólisis anaeróbica. ¿Por qué hago mención de esto? Porque tenemos que recordar que el sistema anaeróbico también se divide en glucólisis anaeróbica, pero también tenemos el sistema de los fosfágenos. Acá no utilizamos el sistema de los fosfágenos, sino que estamos utilizando y hablando de glucólisis anaeróbica. Bien, teniendo en claro entonces lo anterior, es que tenemos que determinar este punto de transición o este umbral aeróbico. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Por un lado lo podemos hacer a través de la determinación del umbral láctico, que es a través de la medición del lactato sanguíneo, y que aquí este umbral, cuando es medido de esta forma, este umbral aeróbico también se conoce como umbral láctico, cosa que ya mencioné anteriormente. Entonces, como dice en el cuadro naranjo, cuando la transición aeróbica anaeróbica se determina mediante la valoración de concentración sanguínea del ácido láctico, bueno, vuelvo a mencionar que se denomina umbral láctico. Entonces, siguiendo esta definición y viendo la gráfica de la derecha, vemos que el umbral láctico corresponde a una velocidad de 10 km por hora, ya que a 11 km por hora el lactato aumenta de manera exponencial. Explico esto. En el segundo cuadro naranjo podemos ver que el umbral láctico se define como la intensidad de ejercicio que precede inmediatamente al incremento continuo del lactato sanguíneo desde los valores de reposo. Entonces, como vemos que el lactato sanguíneo en un principio a una velocidad 6, 7, 8, 9, 10 se mantiene relativamente estable, es decir, está en una fase 1, su tasa de aparición es igual a la tasa de remoción, vemos que en el punto 11 o a la velocidad de 11 km por hora se produce un aumento exponencial del lactato sanguíneo. Por lo tanto, si nosotros seguimos la definición que acabo de mencionar, claramente nosotros nos podemos dar cuenta que el umbral láctico se encuentra a 10 km por hora porque es el punto que precede al incremento continuo del lactato sanguíneo. Este incremento continuo se da de los 11 km por hora, por lo tanto el punto que precede a este rápido incremento del lactato es una velocidad de 10 km por hora.
Entonces, otro punto importante es que el umbral láctico corresponde al mayor valor de la carga de trabajo que se obtiene antes del incremento progresivo de la concentración sanguínea de lactato, que es lo que mencionamos anteriormente. Y el valor del lactato tiene que ser superior a 0,5 respecto a la carga anterior o a la toma de sangre anterior. ¿A qué me refiero con esto? En el gráfico de la derecha podemos ver que a cierta velocidad o a cada velocidad, ya sea 12, 13, 14, 15, hasta 20 km por hora, se está tomando los niveles de lactato en sangre. Por ejemplo, a 12 km por hora tenemos 0,8, a 13 km por hora tenemos 0,9 y así hasta llegar a 20. Pero vemos que de 12 a 13, de 13 a 14 y de 14 a 15 y de 15 a 16 no hay un aumento del lactato mayor a 0,5. Pero si observamos del kilómetro o de la velocidad 16 a la velocidad 17, vemos que pasamos de 0,9 a 1,8. Eso quiere decir que hubo un aumento superior a 0,5 con respecto al lactato de la toma anterior. Eso quiere decir que de 17 kilómetros por hora en adelante, el lactato va a aumentar rápidamente con respecto a la intensidad del ejercicio. Por lo tanto, la carga anterior a 17 km por hora es 16 km por hora. Por lo tanto, este punto nosotros lo dejamos como el umbral láctico. Este punto también se conoce como umbral aeróbico o transición aeróbica anaeróbica, transición de la fase 1 a la fase 2. Este es un punto, el umbral láctico. Bien, ahora veamos la valoración de este mismo punto, pero de un punto de vista ventilatorio. Producto de que el lactato comenzó a aumentar progresivamente y a producirse rápidamente de forma significativa en las fibras musculares tipo 2A, tenemos que saber que este lactato, una vez que se produce, abandona la célula muscular, se disocia y da origen a iones de hidrógeno, los cuales tienen que ser amortiguados por los sistemas tampones del organismo. De esta forma se mantiene constante el pH. Y este sistema, o el sistema tampón más relevante que existe en nosotros, es el bicarbonato. De manera que cuando la reacción de los hidrógenos son tamponados por el bicarbonato, da como resultado un exceso de CO2. Entonces, tenemos que mencionar, en primer lugar, que producto de la vía aeróbica se produce CO2, por un lado. Pero ahora, como está aumentando la intensidad del ejercicio, como este lactato se disocia, da origen a hidrógeno y el bicarbonato finalmente va a ser de tampón para mantener el pH estable, produce también CO2 por otro lado. Entonces tenemos producción de CO2, producto de la vía aeróbica y producto de este tamponamiento del bicarbonato hacia los hidrógenos. Y la consecuencia fisiológica de este aumento de CO2 es que se estimula el centro respiratorio y por ende aumenta la ventilación pulmonar con el fin de eliminar este CO2 que nosotros estamos produciendo por ambas vías. Y como vemos en el gráfico, si observamos el punto rojo, vamos a observar que existe un aumento lineal de la ventilación pulmonar en un punto que nosotros consideramos o denominamos umbral ventilatorio 1. Es decir, este umbral ventilatorio 1 se da cuando comienza una ventilación exacerbada producto del aumento del CO2. Bien, teniendo esto claro, otro punto importante a mencionar, aprovechando el gráfico, es que existen los equivalentes ventilatorios, tanto para el oxígeno como para el CO2. El equivalente ventilatorio para el oxígeno yo lo marqué en azul, en un punto azul, y el equivalente ventilatorio para el CO2 yo lo marqué con un punto verde. ¿Qué es o qué son los equivalentes ventilatorios? El equivalente ventilatorio para el oxígeno es el cociente entre la ventilación en litros por minuto y el consumo de oxígeno en litros por minuto. Y el equivalente ventilatorio para el CO2
es el cociente entre la ventilación en litros por minuto y la cantidad de CO2 expulsado en litros por minuto. Entonces, un aumento del equivalente ventilatorio de oxígeno sin un aumento del cociente o del equivalente ventilatorio del CO2 es otro punto importante a tener en cuenta y que determina la transición de una fase a otra. Si observamos el equivalente ventilatorio de oxígeno del punto azul, vemos que en el umbral ventilatorio 1 se eleva, no muy exageradamente, pero se eleva. Pero si observamos el equivalente ventilatorio del CO2 en el umbral 1, en umbral ventilatorio 1, vemos que disminuye, sigue disminuyendo. Y esto entonces también marca la transición de una fase a otra, hablando específicamente o conociendo este umbral como umbral ventilatorio 1. Bien, entonces, teniendo claro lo que pasa en el punto de transición de la fase 1 a la fase 2, ahora vamos a hablar qué es lo que pasa una vez que sobrepasamos este umbral aeróbico y entramos a la fase 2, también conocida como fase aeróbica anaeróbica. Bien, entonces, una vez que entramos a la fase 2, tenemos que saber o tenemos que pensar que estamos en una fase mixta, en una fase donde tenemos no solamente un predominio aeróbico, sino también anaeróbico, viéndolo de un punto de vista metabólico, donde energéticamente usamos los hidratos de carbono como principal sustrato energético, a diferencia de la fase 1, donde el principal sustrato energético son las grasas. Acá en fase 2, fase aeróbica y anaeróbica, el principal sustrato energético son los hidratos de carbono. La ruta metabólica, en el fondo, sigue siendo la oxidativa, pero lo comparte con la glucólisis anaeróbica. Y las fibras que sostienen esta fase son las fibras tipo 1 más la participación progresiva de las fibras tipo 2A. De hecho, si observamos esta diapositiva desde un punto de vista electromiográfico, la necesidad de generar mayor tensión y mayor velocidad de contracción hace que se produzca un mayor reclutamiento de las fibras tipo 2A de forma progresiva. Y esto va a ir aumentando a medida que vaya aumentando también la intensidad del ejercicio durante esta fase. Por lo tanto, cabe mencionar que en un inicio de la fase 2 va a haber cierto reclutamiento, cierta participación de las fibras tipo 2A, la cual va a ir aumentando a medida que vayamos acercándonos hacia el final de la fase 2. Con respecto al sistema energético o sustrato energético, producto de la mayor intensidad del ejercicio, que estamos hablando desde hace un rato, y del aumento progresivo del reclutamiento de las fibras tipo 2A, es que se condiciona la participación de otros sistemas energéticos que tengan mayor capacidad de generar ATP o de resintetizar ATP de forma más rápida. Por lo tanto, a, a la vía aeróbica se le suma la vía glucolítica, la glucólisis anaeróbica, que recordemos que se da dentro del citosol, junto a la glucólisis aeróbica. En el fondo, ambas rutas van a sostener esta fase 2. Y también es importante mencionar que la energía obtenida a partir de la grasa disminuye en esta fase, siendo los hidratos de carbono el sustrato más importante para la obtención de energía. Y cuando hablamos de sustrato energético y hablamos de hidratos de carbono, tenemos que recordar que los hidratos de carbono pueden ser metabolizados vía glicólisis anaeróbica y vía glicólisis aeróbica. La anaeróbica ocurre en el citosol y la aeróbica ocurre dentro de la mitocondria. Y a modo de recordatorio, muestro en el fondo cómo se metaboliza la glucosa. Vemos el lado izquierdo, cómo la glucosa entra a la célula, se transforma en glucosa 6-fosfato y luego hacia abajo hasta generar finalmente piruvato. Y de aquí tiene dos caminos. Por un lado, puede entrar al ciclo de Krebs para ser metabolizado
y luego pasar a la cadena transportadora de electrones y generar ATP, pero también puede generar lactato. Y como dijimos que en esta fase 2, aeróbica anaeróbica, el principal sustrato energético que se ocupa son los hidratos de carbono, estos van a ser metabolizados a nivel de la glicólisis, a nivel del citosol, y por otro lado también van a ser metabolizados a nivel de la mitocondria. Por eso decimos que en esta vía, o en esta fase, perdón, se habla de una fase aeróbica y anaeróbica, con y sin presencia de oxígeno. Y como dice en el cuadro azul de abajo, la participación de las fibras tipo 2A en esta fase condiciona la mayor participación del metabolismo glucolítico anaeróbico para el suministro de energía, más que la glucólisis aeróbica. Y la energía obtenida a partir de la grasa, bueno, disminuye, tal como mencionamos en la diapositiva pasada. Con respecto a la respuesta ventilatoria, vemos en el gráfico de la derecha, perdón, de la izquierda, cómo la ventilación pulmonar muestra un aumento lineal y progresivo durante esta fase 2, pudiendo incluso alcanzar cifras superiores a 100 litros por minuto. Entonces, si aumenta la ventilación pulmonar es porque también aumenta la frecuencia respiratoria y esta continúa aumentando de forma lineal y llegando a valores incluso cercanos a 50 respiraciones por minuto. Tenemos que pensar que nosotros en reposo tenemos un patrón respiratorio de 12 a 15 respiraciones por minuto. En ejercicio, en fase 2, vemos que está llegando hasta 50 respiraciones por minuto. Y por último, el volumen corriente, que habitualmente alcanza una meseta proximal a nivel del umbral ventilatorio, no sigue aumentando, y si lo hace de forma ligera, y eso se puede apreciar en el gráfico de la izquierda abajo. Con respecto a la respuesta cardíaca que se genera o que se da en esta fase 2, podemos ver que el gasto cardíaco ya no sube o no se eleva tanto como en fase 1. De hecho, si vemos, y vemos el cuadro de abajo, dice que la respuesta lineal del gasto cardíaco en relación a la intensidad del ejercicio en fase 2, si bien es cierto, aumenta, pero alcanza una especie de meseta, no tan marcada en este caso como la de volumen sistólico, que como vemos en el gráfico del medio, vemos que en fase 1, como vimos anteriormente, el volumen sistólico aumentaba de forma lineal con respecto a la intensidad del ejercicio, que en este caso está marcado o medido en velocidad. Pero en fase 2 observamos que se mantiene estable. Nosotros aquí nos podríamos preguntar por qué el volumen sistólico se mantiene estable, siendo que está aumentando la intensidad del ejercicio, por lo tanto también debería estar aumentando el volumen sistólico. Y por otro lado, en el gráfico de la derecha vemos que sí la frecuencia cardíaca está aumentando o sigue aumentando de forma lineal con respecto a la intensidad del ejercicio. Bien, entonces antes de continuar tenemos que responder por qué el volumen sistólico se mantiene estable. A ver, tenemos que pensar que en esta fase 2 está aumentando la intensidad del ejercicio. Por lo tanto, un sujeto está aumentando también su frecuencia cardíaca, que lo podemos ver en el gráfico de la derecha. Perfecto. Pero como está aumentando su frecuencia cardíaca, el volumen o la fase de relajación, la fase de diástole, es menor. ¿Por qué? Porque como aumenta la intensidad del ejercicio, de una u otra forma nosotros tenemos que expulsar más sangre para poder satisfacer las demandas metabólicas de los músculos. Pero como está aumentando la frecuencia cardíaca, lo que pasa con el volumen diastólico que es menor. Hay un menor llenado, una menor fase de relajación. Por lo tanto, el ventrículo no se alcanza a llenar de forma completa y antes de que se llene de forma completa ya se contrajo nuevamente y expulsó la sangre. Debido a eso, el volumen sistólico en la fase 1 aumenta, pero ya en fase 2 vemos que alcanza una meseta y no sigue subiendo. Entonces, como el gasto cardíaco es frecuencia cardíaca por volumen sistólico, vemos que el gasto cardíaco, si bien es cierto, aumenta en la fase 1 y en la fase 2 también sigue aumentando, pero no de forma lineal como en la fase 1. Y esto es debido a que el volumen sistólico se estabilizó.
Entonces nosotros podemos pensar que el gasto cardíaco, si bien es cierto, sigue subiendo, lo hace a expensas del o de la frecuencia cardíaca, más que del volumen sistólico. Entonces vuelvo a mencionar, producto del aumento de la intensidad del ejercicio, aumenta la frecuencia cardíaca. Como aumenta la frecuencia cardíaca, no hay un llenado completo o una fase de diástole completa, por lo tanto, el volumen sistólico que sale es menor. Por eso el volumen sistólico mantiene una meseta. Y por eso el gasto cardíaco aumenta de forma lineal, pero ya no con un aumento tan exponencial como lo venía haciendo en fases anteriores. Con respecto al consumo de oxígeno, se puede observar que la relación entre la intensidad del ejercicio y el consumo de oxígeno es lineal durante la fase 2, continúa aumentando. Y con respecto a la percepción subjetiva de esfuerzo, vemos que durante la fase 2, la percepción subjetiva de esfuerzo aumenta o va aumentando desde un valor de 12 a 13 hasta llegar a un valor de 15 a 16. Quiero mencionar que en el punto de umbral aeróbico o transición aeróbica anaeróbica, la percepción subjetiva de esfuerzo se encuentra entre 12 y 13. Y en fase 2 debería mantenerse más o menos en 14, ya que en el próximo umbral que vamos a ver a continuación, podemos ver que la percepción subjetiva de esfuerzo aumenta o está entre 15 y 16. Bien, y a modo de resumen de esta fase 2, podemos decir que desde un punto de vista motor, a la fase 1, perdón, a las fibras tipo 1 se le sumaron las fibras tipo 2A, producto del aumento de la intensidad del ejercicio, por lo tanto es necesario que, que haya una contracción o una velocidad de contracción mayor para poder sostener la actividad. Desde un punto de vista metabólico, a la vía aeróbica que teníamos anteriormente se le sumó la glucólisis anaeróbica, que también va a empezar a producir de forma más rápida ácido láctico. Desde un punto de vista del sustrato energético, ahora los que predominan para la resíntesis de ATP son los hidratos de carbono, ya sea a través de la glucólisis anaeróbica, que nos entrega ATP, y también a través de la vía aeróbica, que también nos termina generando ATP. Desde un punto de vista respiratorio, producto del aumento del lactato, este se disocia en hidrogeniones, por lo tanto tiene que ser tamponado por el bicarbonato y esto genera más CO2. Como la vía aeróbica, por otro lado, también genera CO2, finalmente a nivel respiratorio termina aumentando o, como consecuencia, hace que aumente la ventilación pulmonar para poder expirar este CO2 que estamos acumulando por dos vías. Y a nivel cardiovascular, vemos que el gasto cardíaco sigue aumentando, la frecuencia cardíaca aumenta, el volumen sistólico mantiene una meseta. Y con respecto a la sensación subjetiva de esfuerzo, vemos que ya está en 14 y ya que, como sale aquí la diapositiva, hablamos de 15 y 16, pero se acerca más eso al umbral número 2. Bien, entonces ahora vamos a hablar del segundo umbral, el que se conoce como umbral anaeróbico, pero también se puede o lo pueden encontrar como máximo estado estable del lactato, si es que la medición o su determinación fue a través del lactato, y también se conoce como umbral ventilatorio 2, siempre y cuando su determinación haya sido a través del análisis de gases. Entonces, la necesidad de generar mayor tensión muscular para desarrollar cargas de trabajo más elevadas hace que las unidades motoras más rápidas sean activadas y con ello la participación activa de las fibras tipo 2X en este umbral ventilatorio. Y esto marca entonces, perdón, en este umbral anaeróbico. Y esto marca la frontera o el punto entre la fase 2 y la fase 3. Entonces, si este umbral anaeróbico lo vemos nuevamente desde un punto de vista electromiográfico, vemos que hay un mayor reclutamiento de las fibras tipo 2X, lo que genera también un aumento de la concentración de lactato intramuscular y sanguíneo, así como también un descenso significativo del pH. ¿Y por qué entonces reclutamos las fibras tipo 2X? Debido a que la intensidad del ejercicio es mucho mayor. Por lo tanto, nosotros necesitamos fibras que sean capaces de
contraerse de forma más rápida y que a la vez sean mucho más potentes. Por lo tanto, se ve o nos vemos en la necesidad de usar las fibras tipo 2X. Con respecto a la determinación de este segundo umbral anaeróbico, si lo hacemos desde un punto de vista del lactato, vamos a conocer como este segundo umbral como el máximo estado estable del lactato. ¿Y qué es esto? En el fondo se define como la más alta concentración de lactato sanguíneo compatible con la tasa de producción de lactato respecto a su tasa de remoción o aclaramiento durante un ejercicio constante de aproximadamente 30 minutos de duración. Y como podemos ver en los gráficos, en rigor estricto, para poder determinar este segundo umbral a través del lactato, se debiese hacer ejercicios de ritmo estable a diferentes velocidades por un tiempo alrededor de 30 minutos. Eso es lo que está descrito. Como podemos ver en la imagen superior arriba a la izquierda, o a grandes rasgos podemos decir que tenemos diferentes velocidades. El gráfico A muestra una velocidad de 14 km por hora, el gráfico B de 15 km por hora, el gráfico C de 16 km por hora y el gráfico D de 17 km por hora. En el gráfico A vemos que el lactato, después de los 15 minutos, hasta llegar a los 30 minutos, tiende a bajar. En el gráfico B vemos que baja también, no tan marcado como el gráfico A, pero baja. Vemos que en el gráfico C el lactato a los 15 minutos, entre los 15 y 30 minutos se mantiene estable, y vemos que en la imagen o en el gráfico D, entre los 15 y los 30 minutos el lactato nuevamente se disparó. Por lo tanto, tenemos que considerar y tenemos que ver que en este caso el máximo estado estable del lactato se desarrolla a los 16 km por hora para este deportista que fue evaluado, ya que entre el minuto 15 y el minuto 30 el lactato se mantiene estable. Y si la determinación de este segundo umbral anaeróbico va a ser a través del análisis de gases, podemos ver en este gráfico que en el segundo umbral ventilatorio 2 o VT2 vemos que el punto rojo que muestra la ventilación pulmonar sigue subiendo. Vemos que el equivalente ventilatorio de oxígeno también sube, incluso mucho más marcado con respecto a la fase 1 o a la transición 1 o al VT1. Y también vemos que el ventilatorio o el equivalente ventilatorio del CO2 también manifiesta un aumento en comparación al VT1, donde el VT1 seguía bajando en fase 2 o fase aeróbica anaeróbica baja, pero ya en el punto del umbral ventilatorio 2 o umbral anaeróbico vemos que se produce un quiebre y comienza ahora a subir. Por lo tanto, todos estos acontecimientos nos indican que hemos llegado al umbral anaeróbico o al umbral ventilatorio 2 en este caso. Bien, y por último tenemos la fase 3, que anteriormente denominamos como inestabilidad metabólica, y a esta fase 3 es que Skinner y McLennan denominaban como fase de consumo de oxígeno, pero los autores, como mencioné anteriormente, López Chicharro, Vicente Campos y Jorge Cancino, determinan que el consumo de oxígeno es solamente una parte de la fase 3 y que no representa a la fase completa. Por ello, o por eso ellos proponen que esta fase 3 debería llamarse o debe llamarse de inestabilidad metabólica. Y como podemos ver en esta diapositiva, esta fase se inicia al superar el segundo umbral o umbral anaeróbico y se caracteriza por la participación ya progresiva de todas las unidades motoras, fibras tipo 1, tipo 2A y tipo 2X, con un metabolismo esencialmente glucolítico, un medio interno ya acidótico y un sistema cardíaco llevado a su límite hasta alcanzar la potencia aeróbica máxima o consumo máximo de oxígeno. Desde un punto de vista electromiográfico, esta fase se caracteriza por un máximo esfuerzo debido a la mayor intensidad que se está realizando en este ejercicio, por ende requiere de la participación de las fibras tipo 2X. Por lo tanto, viéndolo de un punto de vista deportivo del ejercicio,
El deportista puede realizar actividades de mucha potencia, de muy rápida velocidad de contracción muscular, pero por tiempos limitados. Entonces, desde un punto de vista energético, el sistema energético que predomina en esta fase 3 es la glicólisis anaeróbica. Los carbohidratos siguen siendo los que contribuyen en mayor medida a la obtención de energía para la contracción muscular. Pero esta fase 3 se caracteriza porque ya existe un desequilibrio entre la producción de lactato y su remoción, por lo que el interior muscular se irá instaurando de forma progresiva una acidosis que finalmente terminará afectando el acoplamiento actina-miosina, llevando finalmente a la fatiga. Por lo tanto, si se ve alterada este acoplamiento, obviamente va a haber una disminución de la contracción muscular, o más bien dicho, una alteración de la contracción muscular, producto de esta alteración en este acoplamiento, lo que finalmente va a llevar a la fatiga. Con respecto al sistema ventilatorio, una vez que se supera el segundo umbral, el umbral anaeróbico, la ventilación pulmonar aumenta progresivamente hasta alcanzar valores máximos. Se produce una competencia por el oxígeno entre los músculos locomotores y los músculos respiratorios, lo que finalmente termina ocasionando un descenso del rendimiento de los músculos locomotores. Y en segundo lugar, causa fatiga de los músculos respiratorios, lo que finalmente trae como consecuencia una disminución en la oxigenación de la sangre. Y esto también, como vemos en la diapositiva, en la imagen, va a inducir a la activación de metaborreflejos inducidos por fatiga de los músculos respiratorios, lo que finalmente terminará comprometiendo la perfusión de estos músculos locomotores, lo que, como dije anteriormente, termina generando fatiga y por ende disminución del rendimiento. Desde un punto de vista cardiovascular, vemos que la frecuencia cardíaca aumenta, pero ya llega a su máximo. De esta forma nosotros podemos determinar de manera directa o de manera absoluta la frecuencia cardíaca máxima del sujeto, producto de una prueba de esfuerzo, producto de una prueba incremental. Y esto lo podemos ocupar para la prescripción del ejercicio y decir, este deportista va a trabajar a un 80% de su frecuencia cardíaca máxima, a un 60%, etc. Vemos que el volumen sistólico ya estaba estabilizado en la fase 2 y ahora en la fase 3 incluso empieza a disminuir. Esto producto de que cada vez el tiempo de diástole es menor, por lo tanto la sangre que sale o el volumen sistólico es menor. Y el gasto cardíaco también se comienza a estabilizar, producto de que también la frecuencia cardíaca llega a un máximo y el volumen sistólico tiende a disminuir. Y con respecto al consumo de oxígeno, vemos que alcanza una meseta llegando a su máximo en un ejercicio incremental. Y acá tenemos que mencionar dos tipos de consumo de oxígeno que se logran alcanzar en fase 3. Uno se conoce como el VO2 pico y el otro se conoce como el VO2 max. Cuando por diversos factores un sujeto evaluado no alcanza el consumo máximo de oxígeno, se habla de VO2 o consumo de oxígeno pico. Y es frecuente encontrarse con este resultado en personas que por X razón no pueden llegar a su máximo, principalmente en personas que tienen alguna patología cardíaca o respiratoria. Por lo tanto, como para no llegar o como no pueden llegar a un máximo, el test o la prueba se termina antes, se determina su VO2 pico y de esa forma nosotros tenemos un valor como para poder prescribir ejercicio posterior a la evaluación. Y cuando el sujeto alcanza su máximo rendimiento en esta prueba, se le llama consumo máximo de oxígeno. Con respecto a la presión subjetiva de esfuerzo, en esta fase ya podemos alcanzar valores de 20 con respecto a la escala de Bohr o a la escala de presión subjetiva de esfuerzo. Recordemos que el 15-16 lo dejamos para el umbral anaeróbico o umbral 2 y ya superando este umbral alcanzamos valores de percepción de esfuerzo entre 17 y 20. Bien,
Por último, esta es una imagen o una diapositiva que muestra el resumen de toda la clase, resume la fase 1, la fase 2 que vimos anteriormente y la fase 3. Recordemos que en la fase 3, con respecto a la unidad de motora, ya ahora reclutamos a las fibras tipo 2X, por lo tanto tenemos a todas las fibras participando. Desde un punto de vista metabólico, el medio se hace muy acidiótico, producto del aumento del ácido láctico y a su pobre tasa de desaparición. Con respecto al sustrato energético, los hidratos de carbono predominan. Con respecto de un punto de vista respiratorio, vemos que como aumenta mucho más el lactato, bueno, se produce finalmente mucho más CO2, por lo tanto el bicarbonato no alcanza a tamponar de manera correcta, por lo tanto esto hace que se torne un medio acidótico. De un punto de vista cardiovascular, sigue aumentando la frecuencia cardíaca hasta llegar a su frecuencia cardíaca máxima, el volumen sistólico ya incluso llega a disminuir, el gasto cardíaco también se logra observar una especie de meseta. Y con respecto a la percepción subjetiva de esfuerzo, llegamos a valores de 20, y con respecto al consumo de oxígeno, llegamos al consumo de oxígeno máximo. Y consumo de oxígeno pico en caso de que nuestro sujeto evaluado sea un paciente que tenga alguna limitación cardiovascular o respiratoria. Bien, en esta clase, en el fondo, hemos visto toda la respuesta de los distintos sistemas en cada fase y cómo también se puede determinar cada transición, ya sea de la aeróbica a la aeróbica anaeróbica y de la aeróbica anaeróbica a la fase de inestabilidad metabólica, teniendo claro que la fase 2 la podemos conocer como umbral aeróbico y la transición o el umbral 1 lo conocemos como umbral aeróbico y el umbral número 2 lo conocemos como umbral anaeróbico. Y que dependiendo del modo de evaluación podemos hablar de un umbral láctico o de un umbral ventilatorio tanto para el 1 como para el 2. Entonces, esto es lo que pasa cuando nosotros comenzamos a realizar ejercicio desde una simple caminata a un esfuerzo de máxima intensidad. Espero que esta clase les haya gustado, que haya sido de su interés y que la puedan llevar rápidamente a la práctica. Que estén muy bien.